mucho gusto. ¿Qué dices? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Quería comenzar preguntándote, ya que hace poco se celebraron 50 años de Martín Caparrós en el periodismo. Eh, Sí. es un tema que imagino ya se ha tratado bastante, ¿no? Pero hay escritores que publican en periódicos y periodistas que escriben novelas. ¿Cuál sientes más tú? Mm, a ver, yo siempre me imaginé o me pensé como un escritor que escribe en distintos espacios, en periódicos, en libros o en lo que sea, ¿no? Pero mi idea de mí mismo siempre fue que era alguien o que soy alguien que trabaja con el lenguaje y trata de usarlo para contar distintas cosas, algunas que son reales, otras que son imaginarias, y se supone que eso es lo que hace la diferencia. Pero te insisto, yo siempre me pensé como un escritor. De hecho, quizás soy más conocido como cronista, pero antes de publicar mi primera crónica había publicado 4 novelas, o sea, iba por ese lado. Lo que pasa es que sucede mucho en nuestros países y sobre todo cuando yo empecé, que muchos escritores vivían del periodismo, era aquello de lo que más habitualmente vivía un escritor, ¿no? Entonces yo, bueno, pensé que ese sería mi camino también. Y, Lo cual no quiere decir que piense el periodismo como algo secundario, finalmente ahora me interesa tanto lo uno como lo otro. Pero el inicio, si acaso, fue por el lado del escritor, ¿no? y ahora, ¿de qué crees que vive un escritor, ya que el periodismo está como en muere? Me lo pregunto mucho. No, mira, a ver, según los lugares, ¿no? En España todavía hay una cantidad respetable de escritores que viven de lo que ellos llaman bolos, ¿no? Los bolos son pequeñas actuaciones, digamos, por aquí y por allá, o sea, ir a dar una charla a tal universidad o a tal Ateneo, o qué sé yo, ese tipo o ir a un encuentro en tal lado, un festival en tal otro. En España todavía eso funciona, en nuestros países no, quiero decir, nadie podría vivir de eso. Y entonces en muchos casos viven, no sé, en la Argentina, por ejemplo, un clásico es que muchos escritores viven de dar talleres literarios. Sabes que en Argentina el taller literario es como una especie de institución absolutamente omnipresente, ¿no? Mm. Y hay muchos escritores que viven de eso, otros de traducir, otros de hacer correcciones, edición, etcétera, etcétera. Y algunos pocos privilegiados de vender libros. Y en cuanto al proceso de escritura, ¿qué crees que diferencia el proceso de escritura periodística que el ejercicio de la escritura literaria? Bueno, lo que pasa es que cuando decimos escritura periodística hay dos instancias muy diferentes, ¿no? Digo, una cosa es la escritura periodística de actualidad, de urgencia, Ujú. donde bueno, uno hace lo que puede y no tiene vuelta atrás, ¿no? Tienes que escribir de hoy para mañana o como mucho para pasado y bueno, te las arreglas como puedes. Este, Aunque también es cierto que ahora la irrupción del digital permite corregir cosas, lo cual era imposible hasta hace, qué sé yo, 20 años, cuando las cosas se imprimían, quedaban allí de una vez y para siempre, ¿no? Yo siempre me hace gracia recordar, pero bueno, esto ya es muy largo, una historia que me contaron hace muchos años en Francia, de que de pronto en un museo de arte moderno de París apareció un viejito con un pincelito no sé, como una pequeña paleta con unos colores, ¿no? Y entonces estaba ahí con el pincelito y estaba tratando de llegar con su pincel a un cuadro de Bonnot, que fue ¿cómo decir? Un fobista muy importante de los años 30, 40. Y entonces se le tiró un guardia encima y dijo, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sé yo? Este es un cuadro de Bonnot, no sé qué. Y dije, pero dijo, sí, lo que pasa es que Bonnot soy yo. El tipo quería seguir corrigiendo el cuadro.
una vez ya, nada, en el museo, ¿no? Y, y bueno, ahora a veces el digital te da esa tentación de seguir corrigiéndote, pero lo propio del trabajo, de esta parte del trabajo periodístico, es justamente que no se puede corregir, ¿no? Y perdona, te dije Bonó y me confundí, era Bonage, se escribe con dos N's a R D. Bonó era un profesor mío de la facultad, me los mezclé. Y ¿Y qué? Pero después hay otra parte del trabajo periodístico que es, bueno, libros de no ficción o demás, donde lo que concierne a la estructura y a la prosa, uno la puede trabajar tanto, lo puede trabajar tanto como en una ficción, como en una novela. Ahí la diferencia es de otro tipo, que es algo que me di cuenta hace poco, perdona si me alargo mucho, pero algo que claro, me di cuenta hace poco, después de pasarme casi toda la vida diciendo que no había ninguna diferencia para mí entre escribir ficción y no ficción, que los trataba de la misma manera, que mi búsqueda estilística, si la había, era tan intensa en una como en otra, etcétera, etcétera, me di cuenta de algo que parece una perogrullada, pero no había pensado, que es que cuando escribes no ficción, buena parte del trabajo está hecho en el momento de sentarse a escribir, porque has ido a ver gente, has ido a ver lugares, has pensado cosas, has tomado muchas notas, has hecho muchas cosas antes de sentarte y escribir lo que va a ser ese libro, ¿no? Y que en cambio el trabajo de ficción se hace puramente aquí, en este escritorio, ¿no? claro. Por supuesto, usando cantidad de cosas que has visto o sentido a lo largo de tu vida, pero te sientas aquí y tienes una página en blanco y tienes que empezar. Claro. Y en Bueno, eso es muy distinto, ¿no? hay escritores de ficción que también hacen un proceso como de investigación, a buscar, ¿no? Que quizás se asemeja más al proceso que describes, ¿no? Sí, yo nunca lo hice. Y, y ¿cómo resumirías los aprendizajes que tuviste en la fundación del nuevo periodismo latinoamericano que creó García Márquez? Bueno, lo que pasa es que yo llegué ahí, ¿cuándo fue? En el año 2000, si no recuerdo mal, di mi primer taller y mi primera relación con la fundación fue dar un taller, el primero, y como te digo, si fue el 99 o el 2000. Yo ya tenía, qué sé yo, 40 y tantos años y una práctica más o menos larga, entonces entré directamente como maestro, ¿no? Pero entrar como maestro me hizo aprender muchas cosas, curiosamente, porque por primera vez tuve que pararme a reflexionar sobre cómo trabajaba para poder comunicarlo, para poder ejercer de maestro. Y eso me hizo entender muchas cosas sobre mi trabajo que seguramente sin eso nunca habría pensado, porque bueno, lo hacía, ¿no? En cambio eso, tener que comunicarlo me obligó a sistematizar una cantidad de cosas. Muchas de ellas después están en un libro como La Crónica, por ejemplo, que publiqué 15 años después de esto. Pero yo, sí, para contestar a tu pregunta, aprendí mucho haciendo como que enseñaba, digamos, en la fundación. ¿Y no tuviste trato con él, con García Márquez? Tuve un trato muy, ¿cómo decirlo? Eh, Muy social, García Márquez, quiero decir. Comimos algunas veces juntos, siempre con más personas, charlamos algunas veces, pero no, ni fue amigo mío, ni tuve ninguna intimidad con él. Claro. ¿Y qué te parece, por ejemplo, el hecho de que se publique póstumamente una novela o una obra que él decidió no publicar en vida? Que no sé, a mí me confunde por el tema de marketing si es que debería o no llamarse novela o publicarse como un documento histórico de interés académico, ¿no? Mira, te confieso que todavía no lo he mirado y he estado en estos últimos días varias veces a punto de mirar algunos fragmentos que se están publicando, y discípulos y cosas así, y me da como cosa, y no lo he mirado todavía porque por si acaso. Pero bueno, al mismo tiempo tengo muy buena, ¿cómo decirlo?
muy buen concepto de los hijos de García Márquez, y supongo que si esto se publicó, digo, son, tanto Rodrigo como Gonzalo son tipos muy decentes y muy cultos. Entonces, me imagino que si han dado su permiso para que esto se publicara, bueno, es que ahí debe haber mucho que lo justifique, digamos, ¿no? Pero a mí me da un poco de impresión y hasta ahora no lo he mirado. Ya juntaré coraje y lo haré cualquier día de estos. Yo siempre decía, pero este caso no aplica, que las viudas de los escritores son grandes benefactores de los jóvenes aprendices de literatos, porque en general muchas de ellas, encabezadas por la insigne María Kodama, publican todo lo que sus maridos no querían publicar. Y entonces te alientan, digamos, tú eres joven y estás tratando de hacer algo y qué sé yo, y no te sale bien, pero lees esto y dices, si Borges publicó esta porquería, yo tengo alguna esperanza todavía con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces habría que eso, yo me escribí alguna vez, que habría que agradecer a las viudas este trabajo, este sacrificio que hacen en bien de los jóvenes escritores. Como Pero que eso no es el caso. desolemnizan un poco a la figura del escritor, mostrando... Así que la hunden, sí. Sí, lo perfecto, ¿no? Bien, Sí. en términos generales, en América Latina se lee muy poco y en algunos países casi nada. Esto no ha cambiado pese al incremento de la tasa de alfabetizados. ¿Por qué y para quiénes escribe alguien como usted? Yo trato de no pensar para quién escribo. Escribo, porque es lo único que me importa mucho hacer como trabajo. Entonces lo hago, y si después hay gente que me lee, bueno, me encanta, me sorprende y tal, pero nunca escribí pensando en ningún tipo de público. Si acaso el único público para el que realmente escribo es un pelado de bigotes insoportable que me tiene todo el tiempo amenazado y que es muy difícil de contentar. Entonces, bueno, si acaso escribo para ese idiota. Pero, ¿y por qué? Como te digo, porque es lo único que me parece que vale es lo que me interesa hacer, que quiero hacer, que estoy aprendiendo a hacer. Y dicho esto, y considerando el triunfo de la imagen sobre la palabra escrita, ¿aún tiene sentido algo como las crónicas? ¿Acaso esos estímulos que recrea el cronista o el viajero no han sido suplantados por la posibilidad del video y los youtubers? Mira, creo creo que todas las artes siempre han coexistido con formas mucho más populares y mucho más difundidas. Qué sé yo. Cuando no sé, en Venecia en el siglo XVII o el XVIII se escribía gran teatro, se escribía, no sé, Arlequino o cosas por el estilo. Obviamente los carnavales atraían a muchísima más gente. Pero lo que uno puede seguir viendo es aquel teatro. Claro, pero la crónica, digamos, tenía una función práctica, o sea, tenía un lector que se acercaba a la crónica para conocer otras realidades, para experimentar ciertos espacios, ya que el cronista pues registraba toda esta experiencia sensorial de estar en ese sitio, ¿no? Eso, ese lector práctico es el que yo creo que de alguna manera ha perdido, ¿no? El cronista. Es decir, siempre vamos a estar los que vamos a leerlo porque disfrutamos leer una crónica de Caparrós, como disfrutamos la de Kapuscinski, como disfrutamos en general la lectura. Pero el lector práctico sí creo que se ha perdido, ¿no? Yo no sé si alguna vez existió. Yo creo que estás haciendo un uso abusivo de esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No estoy nada seguro de que hubiera tantos lectores que ahora ya no están. Para empezar, porque en ese tiempo mítico en el que supuestamente existían esos lectores, la cantidad total de gente que leía era infinitamente menor. Y para seguir, porque me parece que
hubo largos periodos en que eso que ahora llamamos la crónica prácticamente no existió, no se publicaba. Yo cuando, no sé, en el año 92, cuando quise publicar mi primera compilación de crónicas, que después se llamó Larga Distancia, ningún editor quería publicarlo, que no se publicaban esas cosas. Y es hace 30 años. Ahora hubo un periodo que un poco más, antes de eso había habido un periodo, en los 60 si acaso, en que se publicaban más. Yo creo que esto va y viene, no es que se vaya cayendo, y que siempre aparecen formas distintas y probablemente más populares de contar las cosas. No sé, en los 60s o 70s sería la televisión la que hizo que esto dejara de publicarse mucho. Ahora quizás sea, como tú dices, ciertos youtubers o lo que sea. Pero me parece que hay una diferencia tan extrema entre cómo puede contar un youtuber y cómo puede contar un buen escritor, que siempre habrá gente que prefiera al escritor, ¿no? Claro. Y muchos más que prefieran al youtuber, por supuesto. Bueno, tú has vivido más la época pasada que yo, desde luego, y por eso también iba un poco a eso, y con la siguiente pregunta también. En Ahorita y en tu columna visual Hay Futuro, analizas de manera crítica ciertas tendencias del mundo contemporáneo. Pien- ¿Piensas que nos hemos empobrecido culturalmente? Como yo sé que hay este tópico que comentabas de todo pasado fue mejor, pero ¿realmente hay ciertas cosas que estuvieron mejor antes y que ahora hemos perdido o no? Yo no lo creo, yo no lo creo. Realmente no lo creo. Mira, a esas dos fuentes, bueno, eso ahora te digo. No lo creo porque puede ser que, qué sé yo, que hace 60 o 100 años hubiera una élite que consumía productos más refinados, digamos, productos artísticos más refinados que ahora. Pero era un momento en que, como te decía antes, ¿cuánto era? El 20% de la población la que sabía leer. Este, o sea que esa élite tan refinada era un grupo muy, muy escaso. Ujú. Entonces, bueno, ahora quizás nada, a nadie ya se le ocurre aprender latín, justo que estaba escribiendo sobre el hecho, sobre cómo se había perdido, cómo se ha perdido el latín. Yo soy de las últimas generaciones que 5 años de latín en el colegio, ¿no? Que ahora solamente los curas y ni siquiera estoy seguro de que todos ellos. Eh, pero en cambio de eso hay tanta más gente que tiene acceso a distintas formas de la cultura, insisto, algunas más complejas, otras menos, pero tanta más gente tiene acceso a eso que no puedo creer que ahora haya menos circulación, digamos, de arte y de cultura que hace 100 años. Eh, y por otro lado, nada, quería agregar a estas cosas que citaste, al futuro y a Genoma ahorita, un libro que creo que en estos días está saliendo en la Argentina, no sé si va a salir en Perú, no tengo idea, que se llama El Mundo Entonces, y que la base es una compilación de una cantidad de columnas que publiqué en El País el año pasado, pero que en síntesis intenta hacer un manual de historia de los años 2020 publicado dentro de 100 años. O sea, entonces ahí se dedica muy específicamente a esto que decías, a tratar de pensar y sintetizar un poco la sociedad contemporánea con esta excusa de que la está mirando la historiadora que escribe el libro, la está mirando desde afuera y por lo tanto le interesan y la sorprenden cosas que probablemente a nosotros ya no, porque estamos demasiado incluidos en ellas, ¿no?
Ojalá que llegue al Perú también. Sí, sí. Quería preguntarte por un tema ya latinoamericano ni americano. En la región, la economía está sujeta a cíclicos vaivenes de origen externo. La desigualdad es creciente y ahora se está dando un giro hacia gobiernos autoritarios, pero elegidos. ¿A dónde crees que va América Latina? Caramba. Bueno, este, por supuesto que no lo sé. Todo lo que enuncias es penosamente cierto. Y quizás yo tomaría lo primero que decías como una forma o como la forma que se me ocurre de cortar con estos ciclos. O sea, América Latina, América, lleva 500 años dedicada a extraer y exportar materia prima. Eso es lo que hacen nuestros ricos desde Potosí hasta los carteles mexicanos, ¿no? Pasando por todo el resto, metales, petróleos, trigos, carnes, sojas y cañas de azúcar. Y eso constituye, digamos, la estructura social del continente. Eso, yo creo que crea esa desigualdad de la que hablabas, en la medida en que los ricos y americanos no necesitan demasiado a sus pobres, ¿no? Yo cito en este libro en América, que en América es desigual porque puede, es una tontería, pero puede porque justamente los ricos no necesitan demasiado a sus pobres porque para extraer materia prima no se necesita demasiado mano de obra, ni una mano de obra muy calificada, por lo tanto no necesitan a sus pobres para trabajar. Y al no ser importantes los mercados internos, sino los externos, porque se exporta esa materia prima, tampoco necesitan que sus pobres tengan la posibilidad de consumir, no necesitan crear mercado interno. Entonces pueden tenerlos ahí como arrumbados, si no los necesitan para trabajar ni los quieren para consumir, pueden mantenerlos en una pobreza bastante impresionante, bastante tremenda, ¿no? Y yo creo que la primera forma en que se cortaría esta especie de espiral en la que vivimos desde hace tanto tiempo es si pudiéramos encontrar maneras de romper con esa estructura de extracción e exportación, ¿no? Si pudiéramos inventar formas de producir de una manera que mucha más gente tuviera trabajo, que eso que se produjera fuese más valorado, que no dependiera, como tú decías, de los mercados externos que lo están comprando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se construye, digamos, la movida política que consiga eso? No, y la tendencia es elegir a extremistas, ¿no? Y a locos. Sí, sí. Es que yo creo que eso tiene bastante que ver con el fracaso de las formas democráticas en nuestros países. Fracaso muy concreto, nada filosófico. En casi todos nuestros países la democracia lleva 40, 50 años funcionando. Y esto quiere decir que para la gente de 50 años o menos, la democracia es ese sistema en el que han vivido bastante mal todas sus vidas. Entonces, pero sí, también hemos tenido dictaduras, ¿no? Todos. hemos sufrido, bueno, probablemente tú no, qué sé yo, Apenas, ¿no? bueno, yo sí, pero mi hijo no, por ejemplo, que tiene 30 y tantos. Claro. Entonces, son los digo, jóvenes entonces los que elegimos, ¿no? que somos más los jóvenes los que elegimos a estos personajes. Bueno, el caso de Milei es claro, ¿no? Sí, en el caso de Milei es claro y en tantos otros casos, y ya ni siquiera son tan jóvenes, quiero decir, menores de 50. En la Argentina, por ejemplo, que la democracia lleva 40 años, le agregas 10, porque bueno, desde que tienes 10 años empiezas a percibir un poco lo que hay alrededor, son gente menores de 50 años, no han tenido otro sistema en su vida. Y
Y te insisto, es un sistema en el que mucha gente ha vivido mucho peor que lo que se merece. Entonces no tiene por qué tener ninguna fe democrática, digamos. La Es, democracia es simplemente algo que no les está dando las vidas que querrían. es, Entonces, no es raro que existan líderes que a la democracia no les importa. es curioso que la gente de tu generación pues luchaba en contra de los autoritarios y ahora los eligen, ¿no? Sí, sí, En- sí, sí. quería preguntarte si te animarías a contarme tu historia de cómo conociste a Evo Morales. Sí, lo que pasa es que no es muy así, ni muy heroica ni muy extraordinaria. Yo estaba, justamente cuando empecé a hacer esto que llamamos crónicas, que fue en el año 91, eh, hacía una por mes para una revista que se llamaba Página 30 en Buenos Aires, y la segunda o tercera crónica que hice, se me ocurrió que quería ir a ver cómo se producía la coca, la planta de coca. Era un momento en que empezaba el gran auge de la cocaína y dije, bueno, a ver cómo es el origen, digamos, de dónde sale la materia prima para eso. Y entonces, bueno, me fui a Bolivia, donde había una producción importante de coca. Y encontré allí que había un sindicato, se llama el Sindicato de Cocaleros del Valle de Cochabamba o una cosa por el estilo, que eran los campesinos cocaleros que tenían una unión gremial para defender sus intereses. Y fui en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, a la oficina, digamos, de este sindicato, que era un cuartito de 4x4 en un primer piso de un café cerca de la plaza principal. Y allí estaba el jefe del sindicato, que era un señor de 30 y pocos años, grandote, así, un poco distinto de muchos bolivianos, que son más bien achaparrados, como dicen los mexicanos, que me atendió muy amablemente y que hablaba muy bien, que era muy interesante, que se llamaba obviamente Evo Morales y era el secretario general del sindicato, y que un poco me contó, para empezar, me contó un poco de su vida, que su familia había venido del altiplano, porque ya Cochabamba son 2000 y pico metros, es una zona más tropical, digamos, y el cambio que eso había significado, y después, y la frase que yo en realidad siempre recordé de él, que es que cuando vivía en el altiplano, me dice, harta papa comíamos. Harta papa, por alguna razón, a mí me quedó muy... Cada vez que escucho a Evo Morales o veo sus fotos, que yo pienso harta papa. Es lo que mi imagen de Morales es harta papa. Y nada, y después me hizo los contactos para que pudiera ir al Valle del Chapare, que era la zona donde se cultivaba en ese momento más coca en Bolivia. Y por otro lado defendió bueno, la actividad de cultivo de coca, que sabes que bueno, en Perú supongo que pasa lo mismo, que en muchos casos se la justifica para el consumo rico, como quiera que lo llamen allí, ¿no? El consumo tradicional. Ujú. Evo Morales sabía que por supuesto se producía mucha más coca que la necesaria para el consumo tradicional, pero me decía literalmente, bueno, esto es un problema de los gringos, si los gringos quieren llevársela y matarse con eso, a mí no me preocupa, ¿no? Lo que yo quiero es que los campesinos sobrevivan haciendo lo que siempre hicieron. Pero Gracias. bueno, fue eso nomás. Y por último, el tema de la muerte y la inmortalidad lo trabajaste mucho en los living y también es un tema que creo aparece en tus columnas. ¿Te gustaría alcanzar algún tipo de inmortalidad? ¿Te preocupa la muerte? Bueno, por supuesto que me gustaría, porque soy lo suficientemente curioso como para que me importe mucho saber cómo sigue todo, ¿no? Me gusta mucho mirar y eventualmente tratar de contar lo que pasa, como para resignarme a que haya un momento en que ya ni mirar, ni contar, ni ninguna otra cosa, ¿no? Esto me da
más que preocuparme, me cabrea, quiero decir, me cabrea porque me gusta, no me da especial miedo, no me parece que sea temible, me parece que simplemente te apagas y ya, lo cual es una putada extraordinaria, ¿no? Y efectivamente he escrito quizás demasiado sobre eso, porque tú citabas a Kevin, pero mi primera novela, por ejemplo, se llama Novelas de tus muertos. Después tengo una muy reciente que se llama Sin Fin, que es una historia justamente de una forma rara de inmortalidad virtual, digamos. Trabaja básicamente sobre eso, sobre una Que especie yo de... creo que quizás existirá, ¿no? ¿Eh? Que quizás eventualmente existirá ese tipo de inmortalidad. Yo creo, esa Sí, está basada en dos o tres cosas que leí más o menos serias sí, sobre sí. Sí, sí, cómo, hay estas personas que invierten millones de dólares en asegurar su... Ahora, va a ser muy cara, eso sí, ¿no? Definitivamente. Bueno, en la novela justamente esto empieza con un proyecto muy caro, pero resulta que en un momento el Estado chino decide, ante el peligro de que esto se le escape de las manos, digamos, decide hacerla pública, o sea, como si fuera salud pública, hay una vida eterna pública. Y entonces no es muy buena, no te ofrece muchas variantes, y qué sé yo, pero se la dan a todos. Y esto produce una conmoción mundial, porque todos los demás también querrían tener, todas las demás personas, todos los demás pueblos, también querrían tener la misma vida eterna para todos que tienen los chinos. Entonces, bueno, se arma una serie de líos. Es una novela rara, una especie de falsa crónica con la que me divertí mucho. Entre otras cosas porque invierte el mecanismo habitual, quiero decir, uno escribe crónica utilizando recursos de la ficción, ¿no? Y aquí en realidad es escribir ficción utilizando recursos de la crónica. Entonces, bueno, la pasé bien. Lo que pasa es que salió justo antes de la pandemia, 3 días antes de la pandemia, y quedó un poco ahí sepultada por ese lío. La buscaré sin duda, porque sí es un tema que me interesa. Si no la encuentras, si la quieres, te puedo mandar un PDF o alguna Ya. cosa así. Bueno, Martín, muchísimas gracias y un gustazo. Ojalá que alguna vez nos podamos ver por ahí, por Torrelodones o por donde sea. Bueno, si vienes aquí a rememorar tu infancia perdida, toca el timbre, me decís y Ya, vemos, dale, estupendo. Bueno, dale. un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias.